México existen más de 5 millones de personas con atraso en el pago de sus adeudos a una institución financiera, comercial o de servicios. Lamentablemente, buena parte de ellas son objeto de presiones e intimidaciones por parte de despachos jurídicos o contables contratados ex profeso por las empresas otorgantes del crédito, los cuales en muchas ocasiones utilizan prácticas carentes de toda ética y moral para intentar recuperar los adeudos de ciudadanos que incluso han llegado a ser exhibidos públicamente. Ante ello, el creador de la iniciativa de ley ya aprobada en el Senado y en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, que busca justamente reglamentar la cobranza extrajudicial, habla para Vértigo Político. La motivación para presentar esta iniciativa es que un número muy importante de mexicanos se encuentra por alguna situación en mora de sus compromisos, ya sea adeudos con la banca o adeudos con alguna institución comercial o de servicios. Según datos del Banco de México, hay en el buró de crédito más de 5 millones de personas que se encuentran en una situación ya de mora en sus compromisos. También pues, un número importante de deudores de créditos hipotecarios, de créditos de tarjeta de crédito y de créditos de automóviles, por ejemplo. Entonces, en todo este universo podrían ascender, quien de alguna manera tiene algún tipo de adeudo, pues más de 16 millones de mexicanos. Por otro lado, también hay una actividad válida en razón de quien es el acreedor, pues buscar los mecanismos para evitar un juicio, pero sí recuperar el recurso económico que se le adeuda. Es válido que un acreedor busque algunos mecanismos para recuperar el pago correspondiente, pero también hay que comentar que ante una falta de regulación, una falta de normatividad en estos procesos de cobranza extrajudicial, se han caído en una serie de excesos, de abusos, inclusive de prácticamente extorsiones equiparadas por los métodos que se han estado utilizando. Y con esto no quiero decir que todos los acreedores utilicen estos métodos, pero sí hay se tienen detectados, ya ni siquiera son despachos jurídicos, son verdaderos cobradores que utilizan prácticas inadecuadas para realizar el pago. ¿Cuáles pueden ser estas? Pues ir a solicitar el pago correspondiente a través de presiones verbales, de llamadas telefónicas a medianoche, el llegar y poner carteles en las viviendas o en el trabajo, llamarle no solamente a los avales, sino a quienes por alguna circunstancia fueron referencia personal, bueno, también les cobran, a los parientes, a los hijos, y en otras ocasiones el presentarse como aparentando o tratando de ser o justificar ser un funcionario judicial cuando no lo son. Entonces son medidas de coacción que obviamente no se pueden tolerar. De ahí entonces que la iniciativa que nosotros presentamos y que estuvimos buscando cómo le vamos a hacer, porque como representante popular, pues muchos ciudadanos, oye, yo tengo este problema, me están presionando, prácticamente me están extorsionando, efectivamente reconozco un adeudo, pero los métodos que utilizan no son los más adecuados. Amenazar inclusive con cárcel cuando las deudas de carácter mercantil y de carácter civil no pueden traducirse en una sanción de carácter penal o de privación de la libertad, y entonces esas amenazas se han estado dando. Yo quiero comentar que hay un número muy importante de despachos jurídicos que sí utilizan los métodos adecuados, inclusive los call centers. Cuando se contrata un call center, son gente profesional que sí avisa y en términos muy respetuosos hacen el cobro, pero hay otras llamadas que no son precisamente de estas empresas, que llaman a las casas y amenazan, insultan, presionan, y que es el pan de cada día. ¿Cómo podríamos nosotros buscar regular esta situación? Estuvimos dando vuelta y encontramos que la mejor manera son la modificación de dos ordenamientos: la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Esto es, quienes tienen alguna deuda con la banca comercial, es decir, un adeudo por tarjeta de crédito, un crédito personal, un crédito hipotecario o un crédito para vehículo, bueno, entonces
si cuando se gestiona el cobro correspondiente por alguna de estas circunstancias y no se utilizan los métodos adecuados, se presentaría entonces una denuncia o una queja ante la Conducef. Pero si el adeudo se tiene con una empresa prestadora de servicios, que puede ser una empresa telefónica, que puede ser una tienda departamental, que puede ser un asunto de carácter comercial, entonces la queja se presenta ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Es decir, estos dos ordenamientos son los que establecen la modalidad en la cual se debe realizar el cobro correspondiente y también las sanciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien se excede en la gestión de la cobranza extrajudicial, pues podría hacerse acreedor a una sanción que equivale a los 5,000 días de salario mínimo. La mayoría de la gente sabe que tiene un adeudo, hay voluntad de pagarlo, pero en muchas ocasiones pues la situación económica pues complica el pago. La gente dice, oye, yo sí quiero pagar, estoy haciendo un esfuerzo importante, pero después se vuelve imposible el pago correspondiente. Por eso también yo quiero destacar una de las bondades de esta reforma, que ya está aprobada en la Cámara de Senadores y también ya está aprobada en comisiones en Cámara de Diputados, que tiene que ver con la posibilidad de que el deudor pueda llegar a un arreglo de manera directa con el acreedor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no sería necesario, o como actualmente ocurre, que sea a través de un despacho jurídico o de alguna oficina de gestión, y entonces ahí se vuelve imposible el pago porque cobran intereses por la cobranza, gastos de cobranza que no es más que una notificación o que vaya el cobrador, y entonces la deuda se multiplica, y entonces cuando alguien quiere llegar a algún convenio para poder cumplir con el compromiso, simple y sencillamente los intermediarios no aceptan porque va de por medio la propia ganancia que tienen estos despachos. Hoy con esta reforma, si alguien tiene un adeudo, podrá ir a arreglarse, a llegar a un convenio, a solucionar el tema del adeudo directamente con el acreedor, es decir, al banco directamente o a una institución comercial, si es el caso. Creo que sí tenemos que avanzar a una reducción en el pago o en el costo de los servicios financieros por tarjeta de crédito. Siguen siendo muy altos, del orden del 20 y tantos % anual, que pues es muy poco competitivo comparando con lo que se cobra en otros países. Creo que sí nos falta avanzar en ese sentido para que pues el crédito pueda estar accesible, pero también pueda estar accesible y facilitarle el pago correspondiente a quien hace uso de estos servicios financieros. Entra en vigor y entonces sí hacer una gran campaña con los deudores, primero invitándolos a pagar de la mejor forma, pero también invitarlos a llegar a un arreglo con los acreedores para no darle oportunidad a que alguien se quiera aprovechar de una situación de desventaja de un deudor para sacar un provecho personal. Es válido, para eso están los abogados, pero lo que no se vale son los excesos y los abusos cuando se multiplican las cuentas y que los únicos que ganan no es ni siquiera el acreedor, prácticamente intermediarios que abusan de esta situación de mora de algunos personas que se encuentran o que tienen un crédito o que tienen un tipo de adeudo. Ya el simple hecho de tener una deuda a cualquiera nos inquieta, a cualquiera nos incomoda, pero lo que sí podemos decirles es que no por una situación de deuda pues pueden ser sujetos a abusos por ninguna persona. Lo que estamos buscando es la dignidad de esta actividad, evitar los abusos, y lo que les digo es que si hay alguien que utiliza un método inapropiado que va en contra de lo que acabamos de aprobar, haga la denuncia correspondiente, porque obviamente no se vale. Sabemos que hay que cumplir con un compromiso, pero eso no es motivo para que se utilicen prácticas que denigran a la persona, que lastiman a las familias, que ridiculizan en algunos casos al deudor en aras de lograr un pago. Gracias por su atención, nos esperamos en una emisión más de La Morralla.